Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos sean a su canal 72 Noticias en esta bonita mañana. Mire lo que le traigo, ni más ni menos. Televisa ataca a posible nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sería incómodo para ellos y para el PRIAN. César Gutiérrez Priego sacó a la luz los nexos de Ernesto Zedillo con la maña. Va usted a ver cómo lo empezaron a atacar en Telerisa al abogado César Gutiérrez Priego, a quien le mandamos nuestra solidaridad. Vamos a iniciar, muy buenos días, comenzamos. Ya sabe usted, mi nombre es Mauricio Escamilla y me da mucho gusto que me acompañe en este jueves 28 de noviembre de 2024. Un gusto que me acompañe, la verdad siempre me da mucho gusto pues tratar de darle las noticias en estas horas de la mañana. Vamos a las notas, mire, ya conoce usted a toda esta fauna, estos son los mercenarios de la información: Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín, López Dóriga, y volvemos a poner a Ciro Gómez Leiva. Vean lo que puso, ni más ni menos, bueno, no le puse la imagen, déjese la pongo, estos tres mequetrefes. Vean lo que ponía en sus redes sociales el abogado César Gutiérrez Priego, que es un excelente abogado y que ha dado sus puntos de vista en contra de la Suprema Corte por todas las trapacerías que hicieron por querer tirar la reforma al Poder Judicial, que ya es ley. Yo le pido a usted, le avalo que este abogado César Gutiérrez Priego, pues si lo ve en su boleta, vote por él, porque él sería un ministro, pero de primera. Dice el abogado César Gutiérrez Priego: me inscribí como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante años viví en carne propia la injusticia del sistema y del Poder Judicial. Hoy tengo la oportunidad de hacer un cambio para que mis hijos no pasen lo mismo. Les estaré actualizando el proceso. Y esto fue apenas después de que se inscribió en este proceso. Ya él subió esta información, esta captura de pantalla. Dice: le informamos que ha concluido el cuestionario y la carga de documentos del portal digital, por lo que pasa a la revisión, y en caso de estar completos le llegará un correo de registro de la primera etapa según base tercera, primera etapa de la convocatoria del comité, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2024. Le pedimos estar atento en la dirección de correo electrónico proporcionada. Atentamente, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. Él se anotó en el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Bueno, hasta ahí todo iba normal, pero ¿quién es César Gutiérrez Priego? Pues es un abogado especialista en seguridad nacional, pero hay algo especial en él. Ernesto Zedillo, él denunció a Ernesto Zedillo, a la familia de Ernesto Zedillo, por tener nexos con el narcotráfico. Bueno, no él, su papá, el general Gutiérrez Rebollo. Entonces, lo que hizo Ernesto Zedillo fue encarcelar al general Gutiérrez Rebollo y fincarle cargos por supuestamente proteger a delincuentes, a narcotraficantes. El general Jesús Gutiérrez Rebollo, después de que lo defendió César Gutiérrez Priego, él lo sacó en libertad, porque todo eran falacias. Vea usted cómo empezó todo. Esta es Daniel de Iturbide, de Televisa. Tenemos editado el video, esperemos que no nos lo vayan a sancionar. Vea usted cómo anuncia a Roberto Gil Suart y cómo anuncia ni más ni menos al abogado especialista en seguridad nacional César Gutiérrez Priego. Escuche usted. Gil Suart, exsecretario particular del expresidente Felipe Calderón y exlegislador del Partido Acción Nacional; César Gutiérrez Priego, penalista e hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas y detenido por dar protección a Amado Carrillo. Ricardo. ¿Ya escuchó usted? O sea, en vez de que digan lo que él ha hecho como abogado en pro de México, enlodan la memoria porque evidentemente lo exoneraron al general Jesús Gutiérrez Rebollo. Lo exoneraron precisamente porque el abogado es César Gutiérrez Priego, a quien le mandamos un saludo y tiene aquí nuestro apoyo total en Canal 72 Noticias. Evidentemente sabemos la historia, él la ha platicado e incluso
pidió tener un careo con el mequetrefe de Ernesto Zedillo y evidentemente pues se indignó como estamos indignados. Yo en mi caso personal también estoy indignado con Televisa. Vea usted la respuesta que le da el abogado César Gutiérrez Priego a Televisa. ¿Por qué? Pues porque quieren manchar nuevamente el nombre del general Jesús Gutiérrez Rebollo. Dice, mi respuesta a Televisa, y vamos a leer, el día de hoy Noticieros Televisa a través de Daniel de Iturbide hicieron mención de mi registro como candidato a ministro de la Suprema Corte. Durante la cápsula, mientras el alpanista Roberto Gil Suart resaltan su carrera política como secretario particular de Calderón, a mí me refieren como el hijo del general Gutiérrez Rebollo y afirman que fue detenido por haberle dado protección a Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Esto no solamente es falso, al contrario, el único general mexicano que detuvo y arrestó a Amado Carrillo fue mi señor padre. Además, Televisa ignora más de 25 años de carrera como abogado penalista y de mi formación académica profesional. Y sigue, aún aquí sigue, y vamos a darle lectura a todo esto para que usted sepa realmente quién es este excelente abogado, ni más ni menos Gutiérrez Prieto. Vamos a ver qué es lo que dice. A mi padre, el general Gutiérrez Rebollo, lo arrestaron tras descubrir que la familia del expresidente Ernesto Zedillo estaba involucrada con el crimen organizado, concretamente con los reyes de las anfetaminas, los Amezcua Contreras, del cártel de Colima. Mi padre, al notificar a las autoridades sobre esto, no solo fue arrestado, comenta César Gutiérrez Priego, su familia fue asediada. Mi madre y mi hermana fueron amenazadas, mi hermano y yo fuimos secuestrados y torturados. Bueno, su hermano y él fueron secuestrados y torturados para declarar en contra de su señor padre. Éramos apenas unos jóvenes, comenta César Gutiérrez Priego. Y termina, bueno, no termina, dice aquí, adicionalmente el gobierno de Zedillo y el poder judicial, el corrupto poder judicial que acababa de poner Zedillo, le inventaron a mi padre delitos para encerrarlo de por vida y nunca pudiera divulgar lo que descubrió. Es ahí cuando decido hacerme abogado, es ahí cuando tomo la decisión más importante de mi vida y dedico mis estudios al derecho para sacar a mi padre de prisión tras años. Vamos a ver qué más dice aquí, aquí tenemos toda la información. Tras años de litigio, a ver, déjame ver, aquí está. Ahí está, sí, ya. Tras años de litigio lo logré. No solamente recuperé su libertad, sino también su reputación y es de conocimiento popular, de conocimiento público en las Fuerzas Armadas, esto que les comento a ustedes, comenta el abogado César Gutiérrez Priego. Fue el litigio de mi vida y desde entonces me dedico a ayudar a inocentes que están injustamente privados de su libertad. No soy ingenuo. Sabía que al inscribirme como candidato a ministro de la Suprema Corte se encendería la guerra sucia. No importa. Alguna vez un gran hombre dijo que cuando se lucha por causas justas había que pagar una cuota de humillación. Ese hombre fue el presidente López Obrador. Y aún así no tengo mayor honor y orgullo que ser hijo de mi padre. Vean lo que dice al final. Le exijo a Televisa, a N+, y a Daniel de Iturbide lo que es mi derecho constitucional, el derecho de réplica. Gracias por su amable lectura. Entonces, así es como nosotros aquí apoyamos totalmente a César Gutiérrez Priego, el abogado que se acaba de inscribir como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Aquí tendrá el apoyo incondicional de Canal 72 Noticias y aquí estamos externando nuestra solidaridad y evidenciando a Daniel de Iturbide y a Televisa, nuevamente ya a esta tercia de mequetrefes que sesgan la información y la tergiversan. ¿Cómo la tergiversan? Como son los panistas. Vean cómo ponen estos cartelones. Cuando Yunes era parte de ellos y no había dado vistas de que iba a votar a favor de la reforma judicial, eran impolutos, pero apenas votaron en contra de la reforma judicial y mire cómo los están exhibiendo. Los panistas, el mismo PRIAN, la misma oligarquía. Pero mire, le doy el crédito de este video que le voy a poner a los periodistas, al portal Sin Embargo. Es un trabajo de ellos, pero es muy revelante, muy revelador, valga la redundancia, perdone usted. Vea quién es
Roberto Gil Suart. Pese a que fue condenado en 2011 por involucrarse en una riña en España, que se ha relacionado con personajes acusados de corrupción y de que calificó a la reforma judicial como una insensatez, el exsecretario particular de Felipe Calderón Hinojosa en la presidencia de la República, Roberto Gil Suart, anunció que participará en el proceso de elección para obtener el cargo de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin importar sus intenciones para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El abogado ligado al panismo, particularmente a la facción calderonista, enfatizó que le manifestará a los mexicanos su sentir en contra de la reforma al Poder Judicial, a la que señala como una insensatez por contemplar la elección popular de jueces, magistrados y ministros. El 15 de abril de 2011, el exsecretario de Felipe Calderón fue declarado culpable de los delitos de lesiones contra un ciudadano civil y de haber atentado contra los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, España, así como por haber causado daños y destrozos en una propiedad privada durante un altercado, por lo que tuvo que pagar una indemnización a 3 policías afectados, así como a un vigilante de la discoteca Sala Luz de Gas, ubicada en Sant Gervasi, Cataluña, en donde se suscitó la riña. Además, el abogado panista, quien protagonizó dicho altercado el 28 de diciembre de 2006, tuvo que indemnizar a los agraviados con un monto que ascendió a los 2.900 euros previo al juicio oral, mientras que Sergio Eduardo Humphrey Jordan, su cuñado y quien también estuvo involucrado en la riña, fue condenado a indemnizar con 250 euros a uno de los agentes que intervinieron en su arresto, como consecuencia del daño que le causó, aunque en el dictamen de la reforma judicial no prohíbe que alguien que fue condenado a pagar alguna multa pueda ser candidato a magistrado. En el artículo 100 se contempla que quienes aspiren a dicho cargo deben de gozar de buena reputación. Para ser magistrada o magistrado de circuito, así como jueza o juez de distrito, se necesita gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad. Se indica en el dictamen. Lo anterior cobra relevancia debido a que algunos medios de la época aseguraron que la Embajada de México en España, que en ese entonces encabezaba Jorge Cermeño, intervino para evitar que los implicados en la riña pisaran la cárcel, además de que la Secretaría de Relaciones Exteriores buscó que la situación no se hiciera pública, según fuentes consultadas por la prensa de ese momento. Además de haberse desempeñado como secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa, Gil Suart es un abogado cercano a Diego Fernández de Ceballos y al expresidente Carlos Salinas de Gortari, a quienes ha acompañado en fiestas y reuniones, así como del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Montt, quien respaldó a Gil Suart cuando buscó en 2010 la presidencia de Acción Nacional. El abogado panista fue senador, el principal impulsor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, al igual que un grupo de legisladores calderonistas como Ernesto Cordero, Javier Lozano, Francisco Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casilla, a quienes la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investigó por presunto enriquecimiento ilícito, un señalamiento que provino desde el mismo PAN en voz del senador Ernesto Rufo Appel, quien así lo denunció en agosto de 2020. Toda una fichita, y bueno, aquí le doy el crédito al portal Sin Embargo de los periodistas. Bueno, ese reportaje lo pusimos porque, mire, a Roberto Gil Suart lo ponen como exsecretario, pero no dicen todo que está sentenciado en España. Y aparte, que por contactos con el gobierno de Felipe Calderón en ese entonces, no pisó la cárcel. Y a César Gutiérrez Priego denostan a su padre, que evidentemente salió absuelto de lo que le acusaban, y lo denostan de esta forma. O sea, las noticias totalmente sesgadas por parte de Televisa, evidentemente queriendo tener como que una inclinación por Roberto Gil Suart, que es un ampón, es un pillo, es un corrupto que está ligado ni más ni menos a Salinas de Gortari, a pues Felipe Calderón y bueno, no se diga Cabeza de Vaca, y a el mequetrefe de Diego Fernández de Ceballos. Por favor, le pido que le den me gusta, comparta este video, suscríbase a Canal 72 Noticias.
o hágase miembro si nos puede hacer el favor. Lo veo al ratito en el en vivo, por ahí de las 3 de la tarde en adelante. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Hasta pronto.